Capítulo 1. La primera vez que la voz habló. Nunca olvidaré aquella noche. La iglesia de San Bartolomé, en lo alto de la colina. Llevaba años cerrada después de que el último sacerdote muriera en circunstancias extrañas. Los mayores del pueblo decían que nadie debía entrar después de la medianoche, porque dentro se escuchaba algo que no provenía de este mundo. Yo, incrédulo y hambriento de misterio, decidí desafiar la advertencia. La puerta de madera, carcomida por el tiempo, cedió con un crujido que retumbó como un lamento. Un aire frío, imposible para un verano tan cálido, me envolvió de inmediato. El altar estaba cubierto de polvo, las velas petrificadas en su propia cera. Caminé lentamente, con la linterna temblando en mi mano, hasta el centro de la nave. Fue entonces cuando lo escuché. Mateo. No era un eco, no era un murmullo del viento, era una voz clara, profunda, como si naciera de las mismas paredes. Mi corazón dio un salto. Nadie sabía que estaría allí. Nadie debería saber mi nombre. Mateo, hijo de un juramento roto. Sentí que la sangre se me helaba. Miré alrededor, convencido de que alguien jugaba conmigo. Pero las bancas estaban vacías, y las sombras permanecían inmóviles. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz quebrada. La respuesta fue inmediata, y tan penetrante que casi me arrodilló. El secreto que nunca confesaste arde aún en tu alma. Recordé entonces lo que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria, aquella tarde oscura en que, por envidia, traicioné a mi mejor amigo. Nunca lo admití, ni siquiera en confesión. Nadie lo sabía. Nadie. Basta, grité, con lágrimas en los ojos. Eso no es cierto. Pero la voz continuó, implacable, como si rasgara cada rincón de mi conciencia. Traicionaste, callaste, y permitiste que la culpa lo consumiera. Tus manos están limpias, pero tu silencio lo mató. Un golpe de viento sacudió las puertas, y todas las velas apagadas se encendieron de golpe, iluminando la nave con una llama azulada. Vi mi reflejo en el cáliz sobre el altar, pero no era mi rostro, eran los ojos apagados de mi amigo, acusándome en silencio. Quise huir, pero mis piernas no respondieron. La voz habló una última vez, con un tono solemne, como si dictara sentencia. Cada alma que entre aquí oirá la verdad que jamás se atrevió a pronunciar. Así comenzó la condena. Mateo. Y tú fuiste el primero. Caí de rodillas, temblando. La iglesia volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Pero ya nada era igual. Comprendí que esa voz no era un simple espectro, era la justicia de un Dios que no aceptaba secretos. Salí corriendo bajo la luna, con la certeza de que el pueblo entero estaba a punto de enfrentarse a sus pecados más escondidos. Capítulo 2. El sacerdote que tembló ante su propio pecado. El padre Esteban fue el único que se atrevió a escuchar mi relato. Yo aún estaba pálido cuando se lo conté, con la voz quebrada, como la iglesia había pronunciado mi nombre y desenterrado lo que yo creía enterrado para siempre. Esperaba que me reprendiera, que me acusara de inventar historias, pero su rostro se tornó ceniciento. No dijo palabra, solo apretó el crucifijo contra su pecho y murmuró: si esa voz es real, no habla en vano. Esa misma noche, incapaz de resistir la curiosidad, o quizá la fe, el padre Esteban subió la colina. Nadie quiso acompañarlo. Algunos vecinos lo vieron caminar bajo la luna, con la sotana arrastrando polvo y la linterna iluminando apenas unos pasos. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando su regreso. Dentro de la iglesia, el silencio lo recibió como un juicio inminente. Caminó con paso firme, aunque su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Llegó hasta el altar y se arrodilló. Si eres la voz de Dios, dijo en un susurro, muéstrame la verdad. La respuesta cayó como un trueno en el interior vacío. Esteban, sacerdote de labios santos, pero corazón dividido. El hombre cerró los ojos con fuerza. No, no puede ser. 30 años has predicado pureza, mientras ocultabas tu propio sacrilegio. Un escalofrío recorrió su columna. Recordó la noche de juventud, antes de tomar los votos, cuando había cruzado un límite que juró jamás revelar. Había guardado ese secreto bajo 7 llaves, convencido de que el tiempo lo absolvería. Las paredes comenzaron a retumbar, y la voz creció en intensidad. Confesaste los pecados de otros, pero jamás el tuyo. Guiaste a tus fieles, pero tu silencio fue una cadena. El cáliz del altar se volcó sin que nadie lo tocara, derramando vino seco que parecía sangre sobre las losas. El padre Esteban, temblando, extendió las manos para detenerlo, pero el líquido se multiplicó, formando un charco oscuro a sus pies. «Cállate», gritó, desgarrado. Yo ya me arrepentí en silencio. «Y Dios me perdonó». La voz respondió, más grave que nunca. El perdón no vive en el silencio.
Vive en la verdad pronunciada. Un eco estremecedor se propagó por la iglesia. El sacerdote cayó de rodillas, golpeando el suelo con el crucifijo, y lloró como un niño. Los vecinos, que aguardaban fuera, lo vieron salir al amanecer. Su rostro estaba arrugado como si hubiera envejecido años en unas horas. Desde aquel día, el padre Esteban ya no volvió a subir al púlpito. En las misas balbuceaba, incapaz de levantar la mirada, y cada vez que el viento soplaba desde la colina, lo veían estremecerse, como si la voz aún lo persiguiera. Capítulo 3. La confesión que no era mía. Yo pensé que lo peor ya había pasado, que la voz en la iglesia solo me había escogido a mí, y luego al padre Esteban, para probar nuestra fe. Pero me equivocaba. Muy pronto, descubrimos que nadie estaba a salvo. Fue Clara, mi vecina y amiga de la infancia, quien decidió entrar en la iglesia una madrugada. Ella me confesó después que quería desafiar al miedo colectivo, demostrar que todo era su gestión. La acompañé hasta la puerta, pero me negué a cruzar el umbral otra vez. Clara avanzó sola, con paso firme, sosteniendo una vela encendida que iluminaba sus ojos resueltos. Minutos después, el silencio del templo se quebró. Yo la escuché desde afuera. Una voz profunda, esa misma voz que había revelado mis pecados, pronunció con una claridad que me heló la sangre. Clara, esposa fiel, que nunca miraste a otro hombre. Ella suspiró, aliviada. Creyó que tal vez saldría ilesa. Pero entonces la voz continuó. El secreto no es tuyo. El secreto duerme en la cama a tu lado. Clara se quedó inmóvil. Yo me asomé a la puerta y la vi temblar. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, con voz quebrada. El eco retumbó como un juicio. Tu marido lleva 3 años compartiendo su lecho con la sombra de otra mujer. Nunca lo confesó. Nunca lo confesará. Pero ahora tú lo sabes. La vela cayó de sus manos. Yo corrí hacia ella, pero se apartó de mí como si no quisiera ser tocada. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiese visto a un fantasma. «¡Mientes!», gritó al aire, con un tono que resonó contra las paredes. «No puede ser cierto». El altar respondió con un crujido, y todas las bancas se estremecieron como si alguien invisible las hubiera golpeado. La voz repitió, más firme, cada palabra como un sello eterno. «No es tu pecado, pero es tu cruz». Clara huyó de la iglesia, sollozando. La seguí hasta su casa, donde su esposo la esperaba. Lo miró a los ojos sin pronunciar palabra, y él, al ver su rostro desencajado, entendió que algo imposible había ocurrido. Esa noche, los gritos de discusión atravesaron las paredes del vecindario, y por la mañana, Clara salió sola, con las maletas en la mano, rumbo a la estación. El pueblo entero comprendió entonces que la voz no solo revelaba culpas personales, también destrozaba los secretos ajenos, arrancando la máscara de aquellos que jamás habrían tenido el valor de confesar. Yo, desde la ventana, observé cómo Clara desaparecía por el camino polvoriento. Y por primera vez pensé en algo que me heló hasta los huesos. ¿Cuántos secretos de los míos no eran solo míos? Capítulo 4. Los niños que nunca fueron bautizados. El rumor se propagó como incendio en rastrojo. La voz de la iglesia no solo desnudaba los pecados de quienes se atrevían a entrar, también arrancaba los secretos más guardados de otros. El miedo comenzó a desbordar al pueblo. Nadie dormía tranquilo, y aún menos las madres. Una noche sin luna, un grupo de vecinos se reunió frente al templo. Entre ellos estaba doña Elvira, la partera que había asistido a casi todos los nacimientos del pueblo. Nadie la había visto nunca temblar, pero aquella noche sus manos se agitaban como hojas secas. Ella fue la primera en abrir la puerta. Al entrar, el aire se volvió gélido, y la penumbra pareció tragar cada rincón. Las velas apagadas sobre el altar se encendieron sin que nadie las tocara. Y entonces, la voz habló, grave y nítida. Estos muros guardan el llanto de los que nunca recibieron agua ni cruz. Elvira se llevó una mano al pecho, como si un puñal invisible la hubiese atravesado. Todos escuchamos con el alma encogida. Niños que nacieron en la sombra y fueron enterrados en silencio. Niños que nunca fueron bautizados, cuyas almas esperan en este suelo frío. El silencio se rompió con un sonido desgarrador, un sollozo infantil, tenue, pero inconfundible. Se deslizó entre las bancas vacías. Algunos vecinos huyeron despavoridos. Otros se quedaron clavados, incapaces de respirar. Elvira cayó de rodillas, llorando, con voz rota. Suplicó, «Basta, yo hice lo que las madres me pidieron. No era culpa mía». Pero la voz no la absolvió. Tus manos limpiaron la sangre, pero tu silencio condenó sus nombres. El suelo retumbó y las losas del altar se resquebrajaron. De las grietas emergió un murmullo, como un coro de pequeños lamentos.
que heló hasta la médula a quienes aún resistían dentro. Yo observaba desde la puerta, incapaz de avanzar. La imagen me persiguió, doña Elvira, encogida en el suelo, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras parecía escuchar el llanto de cada niño que había visto morir en secreto. Aquella noche el pueblo comprendió algo aterrador, no era solo una voz que acusaba a los vivos. Era un eco de todas las vidas que se habían perdido en silencio, reclamando lo que se les negó. Desde entonces, cada vez que el viento soplaba desde la colina, juraría que se oían risas y llantos de niños alrededor de la iglesia cerrada. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a mirar a doña Elvira con los mismos ojos. Capítulo 5. La voz que repetía a medianoche. El pueblo comenzó a notar un patrón. No importaba quién entrara ni qué día fuese, la voz siempre se manifestaba a la misma hora. A las 12 en punto de la medianoche, justo cuando las campanas oxidadas del campanario marcaban la hora con un eco desgarrado. El aire se quebraba y el secreto de alguien salía a la luz. Yo decidí comprobarlo por mí mismo. Esa noche, armado solo con una vela y el corazón encogido, me oculté en el último banco de la iglesia. El silencio era tan pesado que parecía tener cuerpo. El reloj de la torre comenzó a sonar, don, don. En el último tañido, la voz emergió, grave y nítida, como si naciera desde la misma piedra. Cada medianoche, la verdad exige su turno. Mi piel se erizó. Esperaba que hablara de mí. Pero en lugar de eso pronunció un nombre que me era familiar. Isabel. El eco retumbó en las paredes. Recordé a Isabel, la muchacha dulce que todos consideraban un ángel. Ella no estaba presente. Y sin embargo, la voz siguió hablando. Tus manos cuidaron a tu hermana enferma. Pero fuiste tú quien apagó su respiración para heredar la casa. Un murmullo recorrió la iglesia, como si las sombras mismas se horrorizaran. Yo me quedé paralizado, ese secreto era demasiado atroz. Y sin embargo, había una precisión que no dejaba lugar a duda. La vela en mi mano comenzó a chisporrotear. Quise salir corriendo, pero algo me anclaba al suelo. La voz repitió la acusación, palabra por palabra, exactamente igual, con un ritmo hipnótico. Tus manos cuidaron a tu hermana enferma. Pero fuiste tú quien apagó su respiración para heredar la casa. Era como si la iglesia necesitara que quedara grabado en mi memoria. Como si yo fuese un testigo obligado. Cuando al fin logré huir, bajé corriendo la colina hasta la plaza. Pero allí me encontré con un detalle imposible. Isabel estaba de pie, sola, con el rostro desencajado. Me miró fijamente. Y supe que también lo había escuchado, aunque no había estado en el templo. ¿Lo dijo?, me preguntó con un hilo de voz. ¿Lo reveló? Yo no supe qué responder. El silencio que nos envolvió fue más cruel que cualquier palabra. Ella comprendió en mis ojos que ya nada podía ocultarse. Esa madrugada, el pueblo entero oyó las campanas repicar solas a medianoche. Y con cada tañido, supimos que la voz no se detendría, que cada noche, a la misma hora, alguien sería señalado. Y nadie sabía cuándo le tocaría. Capítulo 6. La carta escondida en el altar. El pueblo ya no dormía. Cada medianoche, todos contenían la respiración esperando escuchar un nuevo secreto. Aunque nadie quisiera reconocerlo, la iglesia de San Bartolomé se había convertido en el epicentro del miedo. Y sin embargo, nos atraía como un imán imposible de resistir. Una mañana, después de otra noche de revelaciones, un grupo de hombres decidió entrar al templo a plena luz del día, convencidos de que los misterios se disiparían con el sol. Entre ellos estaba Julián, el sacristán más viejo del pueblo. Un hombre que había limpiado ese altar cuando aún resonaban cánticos de misa. Mientras todos inspeccionaban bancos y paredes, Julián se arrodilló frente al altar, tocó la piedra fría con los dedos, y de pronto, notó una hendidura apenas visible. Empujó con fuerza, y una losa se movió con un chirrido gutural. Dentro había un hueco oculto. De aquel escondite sacó un sobre amarillento, cerrado con un sello de cera quebrada por el tiempo. El silencio se hizo absoluto. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta escrita con tinta ennegrecida. La leyó en voz alta, y cada palabra nos heló la sangre. Si algún día esta iglesia vuelve a hablar, sabed que no es del cielo de donde vienen sus palabras, sino de la deuda de los muertos que aquí reposan. He escuchado sus lamentos entre estas paredes. No pude callarlos. Escribo estas líneas sabiendo que pronto me acusarán a mí también. Quien lea esto debe entender, la voz no inventa. Solo revela lo que los vivos quisieron sepultar. Todos quedamos mudos. La firma al pie nos sacudió aún más. Padre Alonso, el sacerdote que había servido en el templo más de un siglo atrás y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. El documento coincidía palabra por palabra con lo que la voz había estado diciendo durante semanas. Nadie pudo negar la evidencia.
No era sugestión, ni engaño de sombras, había registros de que alguien, mucho antes de nosotros, también había escuchado lo mismo. De repente, un viento helado barrió la nave, apagando las velas que habíamos encendido. La carta se deslizó de las manos de Julián y cayó sobre el altar. Y allí, frente a todos, la tinta pareció humedecerse de nuevo, como si hubiera sido escrita hacía un instante. Julián se persignó, con lágrimas en los ojos, y murmuró: «La voz no callará nunca, mientras haya secretos en este pueblo». Esa tarde, el rumor se expandió como plaga. La iglesia no solo revelaba pecados, también conservaba la memoria de los muertos. Y comprendimos con terror que cada secreto guardado no era enterrado del todo. Algún día, volvería a hablar. Capítulo 7. El secreto del campanario. Desde que apareció la carta del padre Alonso, nadie dudaba de que la iglesia guardaba una memoria imposible de borrar. Pero lo que ocurrió después elevó el terror a un nivel que el pueblo jamás había imaginado. Todo empezó una noche en la que las campanas del campanario, oxidadas y mudas desde hacía décadas, comenzaron a sonar por sí solas. No era la medianoche, como de costumbre, sino exactamente a las 3:33 de la madrugada. El sonido era grave, metálico, tan disonante que parecía el lamento de un gigante herido. El repique despertó a todo el pueblo. Las ventanas se abrieron. Las madres abrazaron a sus hijos, y muchos corrieron hasta la plaza, desde donde se veía la silueta de la torre iluminada por la luna. Allí, en lo alto, una de las campanas oscilaba lentamente, aunque nadie la tocaba. Yo estuve entre los que se atrevieron a subir. La escalera de caracol era angosta y olía a humedad antigua. Cada paso parecía resonar como un trueno. Al llegar a lo alto, encontramos las cuerdas intactas, como si no hubieran sido usadas en siglos. Y entonces, la voz habló, no desde la nave, sino desde el mismo campanario. El que levantó estas piedras ocultó la mayor de las culpas. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. La voz continuó, retumbando en las campanas como si fueran bocas que proclamaban sentencia. Fray Rodrigo, constructor de la torre, derramó sangre para erigirla. Enterró bajo estos cimientos al hermano que se opuso a su ambición, y lo selló con bronce, para que nadie lo recordara. El viento sopló con furia, haciendo que las campanas se mecieran aún más fuerte. Entre los tablones podridos del piso vimos un resquicio. Uno de los hombres, temblando, arrancó la madera. Debajo, envuelto en cal y piedra, apareció un cráneo humano, todavía con restos de hábito monástico adheridos. Un grito colectivo estalló. La voz volvió a hablar. Grave, solemne, implacable. Cada tañido es el eco de aquel asesinato. Cada golpe de bronce recuerda lo que quiso silenciar. La campana principal sonó una vez más, tan fuerte que sentí que los huesos me vibraban por dentro. Y entonces, el silencio absoluto. Regresamos al suelo con el rostro desencajado. Esa noche, todo el pueblo supo que las campanas ya no eran solo metal, eran el testimonio eterno de un crimen que había sostenido la gloria del templo. Y desde ese día, cada vez que el viento sopla desde la colina, aunque las campanas estén quietas, juraría escuchar un repique leve, como si Fray Rodrigo aún pidiera perdón desde las entrañas del bronce. Capítulo 8. La revelación que cambió al pueblo. Después del hallazgo en el campanario, todos creímos que ya nada podía sorprendernos. Habíamos visto cómo la iglesia acusaba a los vivos, a los muertos, incluso a los cimientos que la sostenían. Pero aquella medianoche entendimos que la voz no se limitaba a señalar individuos, también podía desnudar a un pueblo entero. La nave estaba llena. Nadie quería estar solo en sus casas cuando sonaran las campanas o la voz se manifestara. Nos reuníamos allí como rehenes del mismo temor. El aire olía a cera y a humedad, y los bancos crujían bajo el peso de decenas de cuerpos temblorosos. Las 12 campanadas resonaron, y entonces se hizo un silencio absoluto. Yo esperaba escuchar un nombre, una confesión particular. En cambio, la voz retumbó con una fuerza distinta, como si se multiplicara en cada rincón. Pueblo de San Bartolomé, todos lleváis un mismo pecado en el corazón. Los murmullos se extendieron. La gente se miraba entre sí, confundida, incrédula. La voz prosiguió. Hace 40 años, una niña pidió auxilio. Nadie la escuchó. Nadie quiso verla. Vuestra indiferencia fue su condena. Un escalofrío colectivo nos recorrió la piel. Algunos ancianos bajaron la mirada de inmediato. Otros comenzaron a negar con la cabeza. Su cuerpo fue hallado en el río. Dijisteis que había sido un accidente. Pero todos sabíais que fue arrojada allí. Y todos callasteis. El murmullo se transformó en un clamor de miedo. Una mujer mayor se levantó de golpe, gritando: «No lo recuerdes. Por favor.
No lo recuerdes. Pero la voz no se detuvo. El secreto de uno se convierte en la culpa de todos. Y hasta hoy, la sangre de esa niña sigue manchando este suelo. El templo entero comenzó a temblar. Las velas se apagaron todas a la vez. Y en la oscuridad absoluta se escuchó un sollozo infantil, idéntico al del capítulo 4. Pero esta vez más fuerte, más cercano, más real. Yo sentí que las lágrimas me corrían sin poder contenerlas. No porque supiera exactamente lo que había pasado, sino porque entendí que todos, de alguna forma, lo habíamos heredado. El silencio cómplice de nuestros padres. El rumor nunca enfrentado. La memoria enterrada bajo la rutina. Cuando las luces volvieron a encenderse solas, nadie se atrevía a hablar. El pueblo entero estaba de rodillas. No ante Dios, sino ante la verdad que nos unía en una misma culpa. Esa noche supimos que la voz no iba a detenerse hasta arrancar cada raíz podrida de nuestra historia. Y lo más aterrador no era lo que ya había revelado, sino lo que aún guardaba. Capítulo 9. El eco que respondía desde las paredes. Después de la revelación colectiva, el pueblo quedó marcado. Nadie podía cruzar la plaza sin sentir que todas las miradas eran un recordatorio de la culpa compartida. Pero lo que sucedió la noche siguiente nos enseñó que la voz no estaba sola. Volvimos a la iglesia, arrastrados más por la desesperación que por la fe. Algunos creían que, si escuchábamos juntos, quizá la voz callaría. Nos sentamos en silencio, aguardando. A medianoche, las campanas no sonaron, y eso nos heló aún más. Entonces, el aire vibró, como si las piedras mismas contuvieran un murmullo. La voz habitual se alzó, grave y firme. La verdad nunca se entierra para siempre. Pero esta vez, antes de que terminara, otra voz más aguda la interrumpió, naciendo desde el muro izquierdo de la nave. Yo lo vi, y no hablé. Un grito se escapó de una mujer que estaba cerca. Todos giramos la cabeza hacia la pared, donde las sombras parecían moverse solas. Segundos después, una tercera voz surgió del techo. Fui yo quien empujó, pero todos lo ocultaron. El eco se multiplicó, llenando cada rincón. Voces de hombre, de mujer, de niño, cada una confesando un secreto distinto, solapándose unas a otras, hasta formar un coro desgarrador. Robé, mentí, aborté en silencio, maté sin querer, nunca pedí perdón, me tapé los oídos con las manos. Pero los sollozos y las confesiones seguían dentro de mi cabeza. La iglesia entera era un pozo de lamentos. El padre Esteban, pálido como la cal, levantó la cruz y gritó: «Callad en nombre del Señor». El eco se detuvo de golpe. Por un instante, la nave quedó muda. Pero entonces, desde todos los muros al mismo tiempo, un rugido unísono retumbó con una fuerza que nos derribó. No callaremos hasta que todos confiesen. Las paredes vibraron tanto que cayeron pedazos de yeso. Y las bancas se partieron como si un rayo invisible las hubiese golpeado. Yo caí al suelo, con el corazón martillando en mi pecho, convencido de que el templo entero se desplomaría sobre nosotros. Pero no lo hizo. En cambio, quedó un silencio cargado, insoportable, que duró minutos eternos. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Comprendimos que la voz ya no era una sola, que ahora eran muchas. Esa madrugada, mientras descendía la colina, tuve una certeza que me caló hasta los huesos. Las paredes de la iglesia habían comenzado a hablar con las memorias de todos los muertos, y no habría forma de detenerlas. Capítulo 10. El peregrino que vino a escuchar. La fama de nuestra iglesia maldita se extendió más allá de las colinas. Los rumores viajaron como viento entre aldeas, un templo donde las paredes hablan, donde los secretos que nunca fueron confesados cobran voz propia. Algunos lo llamaban milagro, otros, maldición. Y un día, apareció un extraño. Llegó al pueblo al amanecer, con un bastón de madera y una mochila gastada. Decía ser peregrino en camino a Santiago, pero sus ojos brillaban con una curiosidad que no tenía nada de devota. Se presentó como Samuel. Traía consigo un pequeño grabador de bolsillo, un aparato moderno que parecía fuera de lugar en medio de nuestras calles polvorientas. He oído hablar de su iglesia, nos dijo con voz tranquila. No creo en supersticiones, pero sí creo en pruebas. Esta noche, entraré y lo grabaré todo. Algunos intentaron disuadirlo. El padre Esteban, con la voz rota, le rogó: «Hijo, no busques pruebas donde lo único que hallarás es condena». Pero Samuel sonrió con soberbia. Si es real, quedará registrado. Si no, su miedo terminará aquí. Esa medianoche, lo acompañamos hasta la puerta. Colocó el grabador sobre el altar y lo encendió, mientras nosotros observábamos desde los bancos, temblando. El reloj marcó las 12. El aire se espesó como antes de una tormenta.
Y entonces, la voz habló. Samuel, peregrino incrédulo. El hombre palideció, pero apretó los labios y dejó que el grabador siguiera funcionando. No viniste por fe, sino por orgullo. Buscas pruebas del misterio, pero solo escucharás lo que siempre negaste. Samuel dio un paso atrás. El sonido de la cinta girando parecía un tic-tac infernal. De pronto, otra voz se alzó, idéntica a la suya. Fui yo quien dejó morir a mi hermano en la carretera. Todos nos miramos horrorizados. La voz que salía de las paredes era la misma de Samuel, confesando algo que ninguno de nosotros entendía. Lo dejé sangrar porque me odiaba. Y yo lo odiaba aún más. «Mienten», gritó Samuel. «Jamás dije eso». Corrió hacia el grabador. Lo tomó y lo apagó con violencia. Su respiración era agitada, sus ojos desorbitados. Sin embargo, al presionar el botón de reproducción, el silencio se llenó con una voz clara, indiscutible, la suya propia, repitiendo palabra por palabra aquella confesión. Samuel arrojó el aparato al suelo, como si quemara. Salió huyendo de la iglesia y jamás volvimos a verlo. El padre Esteban recogió el grabador roto y, antes de guardarlo en su sotana, nos dijo: «La voz no necesita testigos. Solo necesita que la verdad sea escuchada». Esa noche comprendimos que no existía tecnología ni ciencia capaz de encarcelar el misterio. La voz siempre encontraba el modo de hablar, incluso usando la garganta de quien quería desmentirla. Capítulo 11. La voz que llamaba por mi nombre. Había pasado semanas observando cómo la voz desnudaba a todos. Uno por uno. Amigos, vecinos, incluso extraños que llegaban con curiosidad. Todos caían ante aquella fuerza invisible que no perdonaba el silencio. Creí que yo ya había pagado mi deuda en la primera noche, cuando me llamó en secreto y reveló mi traición. Pero la iglesia no había terminado conmigo. Esa medianoche, mientras el pueblo entero se refugiaba en sus casas, decidí entrar solo. Sentía la necesidad de enfrentar lo que fuera que habitaba en ese templo. Avancé hasta el centro de la nave, iluminado solo por la débil luna que se filtraba por los vitrales rotos. El reloj del campanario marcó las 12. El eco de las campanas se deshizo en el aire. Y entonces lo escuché. «Mateo». No había duda. No era un nombre elegido al azar, era el mío. Esta vez, la voz no se dirigía a un grupo ni a un extraño, sino directamente a mí. «Mateo, narrador de los pecados ajenos, guardián de las memorias prohibidas, creíste que podías observar sin volver a ser señalado. Te equivocaste». Un sudor helado me recorrió la espalda. Mis manos temblaban. Quise responder, pero la garganta se me cerró. «Tu secreto más hondo no fue lo que hiciste aquella tarde con tu amigo. No, tu mayor pecado es que deseas escuchar. Te alimentas del dolor de otros. Has convertido la desgracia en relato. Cada lágrima que viste la transformaste en historia. Y en tu silencio, gozas de la condena ajena». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Era cierto. Parte de mí se había acostumbrado a vivir pendiente de las revelaciones, a esperar cada medianoche para descubrir una nueva verdad, como si fuera espectador y no víctima. «No es cierto», grité, pero mi voz sonó débil. «Wek». Un murmullo de cientos de ecos respondió desde las paredes, repitiendo mis palabras como un coro burlón. «No es cierto. No es cierto». Me cubrí los oídos, pero era inútil. El templo entero se había vuelto mi acusador. El cáliz sobre el altar cayó al suelo y rodó hasta detenerse frente a mis pies. Lo miré, y en el reflejo no vi mi rostro, vi a todos aquellos que habían confesado antes, mirándome con rabia, como si me culparan por haber contado sus desgracias al mundo. Caí de rodillas, llorando. La voz, más suave ahora, me susurró al oído: «Tú también serás contado entre ellos. Y cuando la historia llegue a su fin, tu nombre será el último en pronunciarse». Me levanté tambaleando. Huí de la iglesia con el alma desgarrada, sabiendo que ya no podía considerarme inocente. La voz había puesto un sello en mi destino, tarde o temprano. Mi verdad sería la última revelación. Capítulo 12. El espejo del confesionario roto. El padre Esteban había cerrado el confesionario hacía años, desde que la voz comenzó a dominar la iglesia. Nadie se atrevía a entrar en aquella cabina oscura donde generaciones enteras habían derramado sus culpas. Sin embargo, cierta madrugada, empujado por la desesperación, decidí acercarme. Algo en mi interior me pedía mirar dentro, como si allí aguardara una respuesta. El confesionario estaba cubierto de polvo. El aire era sofocante, impregnado de un olor rancio a madera vieja y lágrimas secas. Me senté en el banco, y frente a mí encontré un pequeño espejo ovalado, enmarcado por el marco agrietado del mueble. Era tan antiguo que apenas reflejaba con nitidez. De pronto, el silencio se quebró. La voz habló.
Pero esta vez no desde las paredes, ni desde el altar, sino desde dentro del mismo confesionario. Aquí nunca dijeron la verdad. Aquí aprendieron a callar lo que más los condenaba. El espejo vibró como agua agitada. Y de pronto, no vi mi rostro. Vi el de Clara, mi amiga que huyó tras descubrir la traición de su marido. Su boca se movía en un gesto de dolor, como si gritara sin emitir sonido. El cristal se resquebrajó en una línea fina. Retrocedí, temblando. Pero el espejo volvió a cambiar. Ahora reflejaba al padre Esteban, arrodillado, con el crucifijo en la mano y los ojos desorbitados, como lo habíamos visto aquella noche de su revelación. Otro crujido, otra grieta. El vidrio se pobló de rostros. Isabel, acusada de matar a su hermana. Doña Elvira, la partera de los niños no bautizados. Y decenas más. Cada uno me miraba directamente, con los ojos cargados de culpa, de rencor, de condena. El espejo comenzó a estallar en fragmentos, cada pedazo reflejando una confesión distinta, multiplicando las voces en un coro insoportable. ¿Quién de ellos dijo la verdad? ¿Quién se atrevió a confesar lo que más temía? Preguntó la voz, ahora envolviéndome como un susurro y un trueno al mismo tiempo. Los trozos de vidrio cayeron al suelo, pero en lugar de apagarse, siguieron reflejando. En cada fragmento había un rostro, una verdad rota que no podía recomponerse. Sentí que mis pies estaban rodeados de miradas, de bocas abiertas en silencios acusadores. Intenté huir, pero el último pedazo del espejo permanecía en el marco, y en él, finalmente, apareció mi propio rostro, distorsionado, multiplicado por las grietas. No sonreía, no lloraba, simplemente me observaba con una frialdad insoportable. Entonces comprendí, yo también estaba atrapado en ese confesionario invisible, como todos los demás. No importaba cuánto corriera, no importaba cuánto narrara, el espejo ya me había reclamado. El crujido final rompió el vidrio en 1000 astillas, y cuando el último fragmento cayó al suelo, la voz susurró con un tono que me dejó sin aliento. La verdad siempre se refleja, aunque nadie quiera mirarla. Capítulo 13, la voz que anunciaba el futuro. Hasta entonces, todos creíamos que la voz solo servía para arrancar secretos del pasado, culpas enterradas que nadie quiso confesar. Pero esa noche descubrimos que el tiempo no era un límite para lo que hablaba en la iglesia. No solo revelaba lo que había sido, sino también lo que todavía no había ocurrido. Entramos un grupo reducido, movidos por una mezcla de morbo y desesperación. Queríamos comprobar si los rumores eran ciertos, que la voz había comenzado a anunciar no pecados viejos, sino tragedias venideras. El aire estaba más denso que nunca, como si las paredes esperaran impacientes nuestro miedo. Las campanas sonaron a medianoche. Y entonces, la voz habló. El pecado no solo vive en lo que fue, sino en lo que será. Nos miramos unos a otros, confusos. De pronto, la voz nombró a Tomás, el panadero del pueblo. Él dio un paso adelante, sudando. Mañana, cuando abras tu horno, el fuego se alzará contra ti. Y no será un accidente, será la consecuencia de tu mentira jamás confesada. Tomás palideció, negó con la cabeza, y salió corriendo de la iglesia. Al día siguiente, el pueblo entero se estremeció cuando las campanas repicaron al amanecer. La panadería ardía en llamas, y Tomás fue hallado carbonizado entre las brasas. El horror nos partió el alma, pero no terminó allí. Esa misma noche, la voz regresó. Ya no se dirigía a uno solo, sino a varios de nosotros. Una madre llorará antes de que llegue el amanecer. Un hijo será enterrado antes de cumplir los 20 años. Y aquel que ahora me escucha, pronto será señalado por todos como el culpable de lo que está por venir. El murmullo creció, convertido en caos. Algunos comenzaron a golpear las puertas para huir. Otros se taparon los oídos, convencidos de que si no escuchaban, tal vez no ocurriría. Pero yo me quedé quieto, helado, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi carne. Porque al final, la voz pronunció mi nombre otra vez. Mateo, tu destino no está escrito en lo que hiciste, sino en lo que harás. Y cuando llegue, no podrás negarlo. Salí tambaleando, con la certeza de que mi vida ya no era mía. La voz había señalado un camino que aún no existía. Y sin embargo, yo ya lo sentía como una condena grabada en piedra. El pueblo entero comprendió entonces que no había escapatoria. Si la voz hablaba del futuro, significaba que la verdad ya no se limitaba a perseguirnos por lo que fuimos. Ahora nos cazaba también por lo que íbamos a ser. Capítulo 14. El silencio que habló más fuerte. Aquella noche subimos a la iglesia con un presentimiento oscuro, después de que la voz empezara a anunciar el futuro. Todos temíamos lo que vendría. Nos sentamos en los bancos, esperando el repique de medianoche, aguardando el juicio inevitable.
Pero lo que ocurrió fue mucho peor que cualquier palabra. Las campanas sonaron con su eco metálico, marcando las 12. El aire se tensó, las velas parpadearon, y todos nos preparamos para escuchar. Sin embargo, no hubo voz. El silencio descendió sobre nosotros con un peso insoportable. Era tan absoluto que hasta nuestra respiración parecía profanarlo. Al principio, algunos lo tomaron como un milagro, quizá la voz había callado para siempre. Pero entonces comprendimos que no era un silencio vacío. Era un silencio que hablaba. Uno a uno, comenzamos a escuchar algo dentro de nuestra propia mente. No un eco externo, no un susurro desde las paredes, era nuestra conciencia al desnudo. Yo escuché mi secreto más oscuro, aquel que ni siquiera la voz había mencionado antes, resonando dentro de mi cabeza como si lo gritara en la plaza. Miré a los demás. Sus rostros reflejaban el mismo terror. Algunos se tapaban los oídos, otros se golpeaban el pecho. Pero nada servía. El silencio nos obligaba a escucharnos a nosotros mismos, a confrontar lo que siempre habíamos enterrado. De pronto, la mujer que estaba junto a mí cayó de rodillas y comenzó a sollozar. Lo hice, nadie le había hablado, nadie la había acusado. Fue ella misma quien, incapaz de resistir el silencio, confesó su culpa frente a todos. Lo mismo ocurrió con otro hombre. Y otro más. La nave se llenó de gritos, de confesiones desesperadas, de secretos vomitados como veneno acumulado durante años. Yo intenté resistir. Cerré los ojos. Apreté los dientes. Pero el silencio seguía allí, desgarrando mis pensamientos. Y lo escuché, mi futuro, mi condena, mi traición aún no consumada. Sentí que la iglesia me obligaba a confesarlo antes incluso de cometerlo. El padre Esteban, con el rostro desencajado, alzó el crucifijo y gritó: «Dios mío, detén este silencio. Prefiero la voz. Prefiero el grito. Prefiero cualquier cosa antes que esta nada que lo devora todo». Entonces, como si el templo respondiera, todas las velas se apagaron a la vez. Y en esa oscuridad total, comprendimos la verdad más aterradora: el silencio no era ausencia. Era presencia. Era Dios, o algo más antiguo, obligándonos a ser nuestros propios acusadores. Cuando al fin salimos, el pueblo estaba dividido. Algunos decían que era la mayor revelación divina. Otros, que era la condena final. Yo solo sabía una cosa: la voz podía ser soportada. Pero aquel silencio nos estaba matando. Capítulo 15. El último secreto revelado. El pueblo entero estaba desgarrado. Después del silencio que nos obligó a confesar nuestros pensamientos más íntimos, muchos huyeron, abandonando casas y campos, como si marcharse pudiera salvarlos. Pero yo sabía que no había escape. La voz, o el silencio, o lo que fuera que habitaba en esa iglesia, ya no pertenecía solo a las paredes, se había instalado en nuestras almas. Aquella noche, la última, subí la colina completamente solo, no por valentía, sino porque sentía que el final me reclamaba. La puerta del templo estaba entreabierta, como si me hubiese estado esperando. Dentro, no había velas encendidas, ni ecos de pasos, ni siquiera el murmullo de los bancos de madera, solo oscuridad pura. Me arrodillé frente al altar, agotado, y murmuré: «Ya lo mostraste todo. Los pecados de mis vecinos, de mi familia, los míos, ¿qué más quieres?». El silencio se prolongó hasta que pensé que moriría allí mismo sin respuesta. Pero entonces, un murmullo grave y múltiple surgió desde el suelo, las paredes, el techo, el aire. Era como si miles de gargantas hablaran al mismo tiempo. El último secreto no pertenece a uno, ni a un pueblo. Es el secreto de todos. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿De todos?, pregunté, apenas respirando. Las sombras se agitaron. Y la voz, que ahora era un coro infinito, pronunció la revelación final. El pecado mayor de la humanidad no es lo que hace, sino lo que calla. Desde el principio de los tiempos, cada generación ha visto, ha sabido y ha elegido el silencio. La violencia, la injusticia, la muerte. Todo se perpetuó porque el corazón humano prefirió callar antes que confesar. Sentí que el suelo temblaba bajo mis rodillas. La iglesia entera vibraba como si fuera a derrumbarse. Pero no lo hacía. Era como si el mundo mismo aguardara mi reacción. Entonces, susurré: «¿Qué será de nosotros?». Un viento helado apagó la última brasa que quedaba encendida. En la absoluta oscuridad, la voz habló por última vez, con un tono que era sentencia y misericordia al mismo tiempo. «Cuando no quede un solo secreto por revelar, el mundo terminará». Un trueno desgarró el cielo sobre el campanario. Las campanas sonaron solas. Un repique frenético que hizo eco en todo el valle. Yo me cubrí el rostro con las manos.
incapaz de sostener aquella verdad. Al amanecer, los aldeanos hallaron la iglesia vacía. Nadie supo si salí con vida o si quedé atrapado en las entrañas del templo. Solo encontraron en el altar un espejo roto, y en sus fragmentos, reflejados, los rostros de todos. Desde entonces, dicen que cada medianoche, en cualquier lugar del mundo, alguien escucha una voz que le llama por su nombre y le recuerda lo que nunca se atrevió a confesar. Epílogo, el eco que nunca calla. Han pasado meses desde aquella última noche. El pueblo de San Bartolomé ya no existe, muchos se marcharon, otros enloquecieron, y algunos desaparecieron sin dejar rastro. La iglesia permanece en ruinas, cubierta de hierbas, con sus campanas oxidadas que a veces suenan sin que el viento las toque. Nadie se atreve a subir la colina, pero todos saben que algo sigue vivo allí. Yo he intentado alejarme, huir, comenzar de nuevo en otras tierras. Sin embargo, cada medianoche, donde quiera que esté, escucho mi nombre, no desde afuera, sino dentro de mí, una voz idéntica a la de aquella iglesia, grave, infinita, que me susurra: aún no lo has dicho todo, y sé que no soy el único. Otros peregrinos, otros pueblos, han empezado a oír lo mismo. El eco se ha liberado de los muros y ahora recorre el mundo como un viento oscuro. Ya no pertenece a una iglesia, sino a la humanidad entera, porque el último secreto no es del pasado ni del futuro. El último secreto somos nosotros, atrapados en nuestro propio silencio, y mientras alguien, en algún rincón del planeta, calle lo que más teme confesar, la voz seguirá viva. Dicen que cuando el reloj marca las 12, en cualquier ciudad, aunque las calles estén llenas de gente y las luces encendidas, alguien se queda helado, escuchando un susurro que lo nombra, y entonces comprende que ya no hay distancia, ni murallas, ni olvido que lo proteja. Yo soy Mateo, el primero en escucharla, pero no seré el último. La voz nunca calla, la voz ya está en ti.